Al observar este gráfico, tenemos en el centro la palabra BIM rodeada por una serie de etapas dentro de la construcción, que están separadas por construcción, operatividad y diseño. Si observamos la parte de diseño, va desde el diseño conceptual, pasando por el diseño de proyecto, análisis y documentación del proyecto, para luego pasar a la fabricación. Luego habla de 4D y 5D referida al tiempo y al coste de esa construcción, la logística para poder construirla, la construcción y la puesta en escena de ese edificio, y todo esto dentro de un círculo llamado BIM. Tenemos dos maneras de interpretar este gráfico. Una es que todo este proceso se llama BIM, lo cual es incorrecto, y otra sería que todas estas etapas dependen del BIM que está en el centro, algo que sí sería correcto. Pero el gráfico no dice eso. El gráfico dice que hay un ciclo, vemos las flechas claramente que van desde el diseño a la construcción y a la puesta en escena. Y a ese proceso le llama BIM. Si este gráfico pretende explicar otra cosa, lo que está faltando aquí es decir qué es BIM. Esto que está aquí no es BIM. Lo que está aquí dentro podría ser BIM. Lo que le está faltando a este proceso es explicar qué es BIM y qué no es BIM de este gráfico. Vamos a explicarlo de otra manera. Quitemos la palabra BIM de esta ecuación. Entonces, si analizamos, tenemos un flujo de gráficos que van en un orden horario que puede pasar desde el diseño conceptual, da toda la vuelta hasta la puesta en escena de ese edificio, incluso la renovación en el tiempo de ese edificio. Esto que estamos viendo, sin la palabra BIM, es la vida de un edificio. Es arquitectura. Cuando le agregamos la palabra BIM, ¿en qué cambia en este proceso? Este proceso no es BIM. Como decimos, es flujo de trabajo AEC e incluso es en realidad la vida útil del propio edificio, que va mucho más allá del propio flujo de trabajo AEC. Por lo tanto, cuando ponemos la sigla BIM en el centro de esta ecuación, en el centro de este gráfico, no estamos diciendo nada, porque todo este flujo de trabajo es un flujo de trabajo normal en arquitectura, no hay nada nuevo. El centro puede ser CAD, BIM, mano alzada, o simplemente con un rotring o rapidógrafo. ¿Cuándo es BIM? Cuando a este flujo de trabajo aparece en el centro un modelo virtual que contiene la información del edificio y de la cual se obtienen estas etapas. Entonces lo que está faltando aquí es esto. Cuando agregamos flechas, estamos diciendo algo totalmente diferente. Existe algo que está en el centro, que es BIM, del cual se obtiene la información para analizar, se obtiene la documentación, se obtienen los datos para la fabricación, se puede calcular los costes y el tiempo de producción, se puede organizar la logística y todas estas etapas del flujo AEC. El BIM ahora está en el centro y las etapas del flujo AEC se alimentan de esa información. Y entre ellas, por supuesto, que hay un ciclo vital que en definitiva es el ciclo del edificio. Lo siguiente que deberíamos aclarar es cómo se crea ese BIM. Acabamos de posicionarlo al BIM en el centro. Debemos decir o recordar que es la información
de un edificio, pero incluso con la palabra modelo. Información de un edificio a través de un modelo virtual, del cual obtenemos información para conseguir las diferentes etapas del flujo de trabajo. Eso está bien. Ahora lo que nos queda es definir qué es BIM o quién es BIM. Si decimos Revit es BIM, es correcto. Pero Revit hoy día no nos permite hacer todo esto por sí solo. Ningún programa lo permite hacer por sí solo. Ninguno. Por lo tanto, si ahora a esa palabra BIM la borramos y escribimos Revit, ojo. ¿Con Revit podemos hacer el diseño conceptual? Sí. ¿Con Revit podemos generar el proyecto? Sí. ¿Con Revit podemos hacer análisis? Sí. ¿Con Revit podemos crear la documentación para crear ese proyecto? Sí. ¿Podemos generar la fabricación? De manera directa, no. ¿Podemos controlar el coste y el tiempo? De manera directa, no. ¿Podemos organizar la logística? De manera directa, no. ¿Podemos organizar el mantenimiento y la operatividad de un edificio? De manera directa, no. ¿Podemos hacer una reforma de ese edificio? Sí, en cuanto a que lo que vamos a hacer es modificar el proyecto. La documentación, me refiero. Entonces, aquí es donde también se suele confundir. Ahora ya sabemos que si tenemos BIM en el centro y ponemos estas flechas, hay que aclarar que algunas flechas se consiguen de manera directa esa relación y otras no. Por lo tanto, muchas veces se está dando información a los usuarios de el BIM es una cosa, a la misma vez que se le dice Revit es BIM, pero Revit no puede hacer esas cosas. O de la misma manera que se dice ArchiCAD es BIM, pero ArchiCAD no puede hacer esas cosas. Por eso es que existen una serie de programas a su alrededor que generarían un nuevo flujo de trabajo. Y ahí es donde muchos dicen que esos programas son BIM y yo digo que la mayoría de ellos no lo son, sino que simplemente son las flechas que comunican el modelo de BIM con la etapa de flujo de trabajo que queremos realizar. Incluso, a veces esas flechas solo van en una dirección. Y cuando van en una sola dirección, es decir, que si queremos rectificarlo en el modelo BIM, el modelo que está creado con ArchiCAD o con Revit, lo tenemos que ir a hacer directamente en el programa en el que se creó, porque el segundo programa que estamos utilizando para realizar una tarea, por ejemplo, un cálculo de estructura que nos dice que tenemos que ampliar la sección del pilar, pero ese programa no es capaz de enviar esa información al modelo que tenemos creado en Revit o ArchiCAD, tenemos que ir a hacerlo nosotros manualmente, eso no es BIM. Ese programa podrá calcular maravillas, pero lo que hace es usar información del modelo BIM para realizar su actividad, para hacer su cálculo. Pero si luego tenemos que ir al modelo manualmente a corregirlo, no hay una flecha que va hacia los dos lados. Por lo tanto, algunos fabricantes meten sus productos dentro de ese término BIM como si estuvieran en el centro, cuando yo me hago responsable de eso, digo que son la flecha que comunica una etapa con el BIM. Y como digo, a veces esa flecha solo va en una dirección, porque en la dirección contraria hacia el BIM hay que hacerlo manualmente.